En este momento nos encontramos con nuestro primer entrevistado, Mario Carrera. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo está, señor Villamarín? Mucho gusto de colaborar en esta entrevista. Dígame, ¿para qué soy bueno? Bien, en esta entrevista necesitamos que nos colabore con unas cuantas preguntas acerca del concertaje y las reformas agrarias en el Ecuador. En primer lugar, Correcto. déjeme preguntarle, ¿recuerda cómo cambiaron las condiciones de trabajo en el campo después del fin del concertaje aquí en el Ecuador? Bueno, primero estar claro en qué exactamente era el concertaje, ¿no? Mm, sí, Sí claro. te deben haber indicado que era un sistema de trabajo forzoso en el Ecuador desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Bajo este sistema, los terratenientes utilizaron las deudas impagas de los trabajadores indígenas para hacerlos trabajar como esclavos, para encerrarlos en unos contratos como sirvientes en sus haciendas o sea, con el padre, después el hijo del hijo, y eso no se terminaba absolutamente nada. Entonces, este contrato, mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, imagínate, o sea, por toda la vida, y en forma hereditaria y no recibían definitivamente ningún salario o recibían un mínimo salario. Sí, está Eso no complicado. podía, eso no beneficiaba a la producción agrícola en ningún país. Entonces, en el Ecuador, a partir del año 1964, la Junta de Gobierno con Ramón Castro Gijón se propuso pulverizar la propiedad de la tierra y buscó la creación de unidades productivas del tamaño adecuado que permitan una eficiente combinación de los factores productivos. Todo este proceso fue concebido para que se haga en forma gradual y progresiva. Y lógicamente esto iba a beneficiar absolutamente a todos. Eso quiere decir que era un sistema en el que se abusaba laboralmente de los indígenas, de los trabajadores, y en sí económicamente y socialmente era ineficiente. Era completamente ineficiente, pues, porque el indígena no daba el 100% de su trabajo, boicoteaba la producción agrícola y la gente esta, como no pagaba absolutamente nada, entonces no podía tampoco esperar de que la producción sea máxima, ¿no? A pesar de que, claro, como todo sistema esclavista, era un sufrimiento para nuestros indígenas, Claro. tremendo. El fin del concertaje se realizó con la llamada reforma agraria, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países de Sudamérica. México, todo Centroamérica y Sudamérica. Ah, se aplicó en Eso un territorio quiere, grande. es, ¿Ya? claro, entonces ese objeto de fomento, desarrollo y protecciones integrales del sector agrícola garantizaba la alimentación de todos los ecuatorianos e incrementaba la exportación de excedentes en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y el ecosistema. O sea que revolucionó en sí el sistema agrícola en general. Más producción, más ventas, más dinero y mejor alimentación para la sociedad. Exactamente, y más entrada de impuestos para el Estado. El objetivo principal de la reforma agraria fue una de las aspiraciones de los campesinos ecuatorianos y que tuvo como principales objetivos repartir las tierras a los campesinos a fin de otorgarles la posesión legal de su espacio de trabajo para garantizar su seguridad alimentaria y autonomía de la organización. Y aparte de eso, no solamente de ellos, sino de todos los ecuatorianos. Otra pregunta. ¿Qué recuerda sobre los cambios concretos de la reforma agraria? ¿Qué pasó con la propiedad ya de aquí el Ecuador en cuanto a los terrenos? ¿Cómo fueron los cambios? En términos generales, esta ley de reforma agraria y colonización tuvo por objeto corregir los defectos de la estructura agraria, de la distribución y utilización de la tierra. Para asegurar el éxito de la reforma, el Estado se propuso hacer algunas cosas, como por ejemplo, promover el incremento de la producción agropecuaria y su conservación,
almacenamiento, transformación y comercialización. Impulsar la forestación, reforestación y otros sistemas de conservación y defensa del suelo. O sea, la reforma agraria no solamente es devolver la tierra, o sea, contempla muchas cosas más. O sea, como el cuidado del medio Orientar, ambiente y también el abuso laboral, como ya comentamos antes. bueno, en ese tiempo no había esos términos del medio ambiente, ¿no? Pero más o menos ya querían Está orientada por ahí. comenzar. Claro, ya. Entonces, por ejemplo, decían que había que orientar, fomentar y controlar el regadío de las tierras laborales y su avenamiento. En sí, la producción Entonces, agraria era un problema grande y por eso es que las reformas llegaron, ¿no? Para hacer que todo sea un poco más estable y controlable. claro, Ese es el objetivo claro. O principal. sea, exactamente, exactamente. Entonces, en sí, el concertaje era un sistema esclavista y muy complicado, de verdad, que principalmente se caracterizaba por el mal uso de las tierras, en sí la producción agrícola y abusaba de sus trabajadores. Entonces, para Es, poder es, es- aprovechar los recursos y en sí mejorar el estilo de vida de los campesinos, vinieron las reformas agrarias, que, como ahorita acabamos de mencionar, ayudaron a administrar mejor los recursos naturales, a Mejorar la producción mejorar la producción también, y que eso también terminó ayudando a a la economía del país y a los impuestos, como usted dijo, y a varias cosas más. Bueno, Mario, esta ha sido una entrevista muy enriquecedora para mí, tengo que decirlo. Muchas gracias por estar aquí, se agradece su participación. Gracias. eh, necesito que, de todas maneras, esto que hemos hablado sea conciencializado por ti y por todos los que puedan aprender algo de la historia, ¿no? Porque pueblo que no aprende de la historia comete los mismos errores y no avanza. Eso es cierto. Y no lo dude, lo Así, analizaremos y lo así, utilizaremos correctamente. gracias. Bueno, gracias a usted, Mario. Hasta luego. Muy Muy bien. buenos días con todos los televidentes. Mi nombre es Ana Vázquez y el día de hoy les vamos a hablar sobre el fin del concertaje. Para eso tenemos una invitada especial. Pase, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Voy a hacerle unas preguntas acerca del fin del concertaje. ¿Cómo describiría la forma de vida de los campesinos a mediados del siglo anterior? Bueno, la vida del campesino siempre ha sido muy dura. En realidad tuvieron una vida muy difícil, ya que ellos eran esclavos de su patrono y trabajaban para su señorío. En este caso, los campesinos no tenían educación, no tenían atención médica, no tenían un desenvolvimiento normal. Ellos sufrían mucho porque eran esclavizados y nunca tuvieron una vida digna. ¿Cuál es su opinión frente al sistema laboral precario que sufrían los indígenas de la época? En aquella época los indígenas sufrieron mucho. Ellos eran esclavos de las tierras de sus amos y trabajaban muy duro para poder sustentarse, y ellos no tenían una buena alimentación, mientras que sus amos tenían todo lo necesario. Los indígenas fueron esclavos de sus amos, para lo cual ellos trataron de salir en adelante para poder sobrevivir, y fueron tratados muy mal. Bueno, en parte lo que dice María está bien. Tanto los campesinos como los indígenas fueron maltratados en su época, a pesar de que ellos día a día se esforzaron, se partieron el lomo, por así decirlo, trabajando, y aún así no recibían el pago que era necesario a ellos. Mi nombre es Luis Fernando Celi y en esta entrevista hablaremos sobre la reforma agraria y el fin del porcentaje. Y tenemos una invitada que su nombre es Rosa Bravo y nos va a ayudar a entender más sobre este tema según su experiencia. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo recuerda usted que afectó el fin del sistema hereditario de deudas y bajos salarios a los patrones de los campesinos? Contestando a tu pregunta, esto afectó a los patrones porque se les acabó la mano de obra gratis, la explotación a los trabajadores. Se terminó la injusticia de tener tierras produciendo sin pagar lo justo y obligando
a la gente a trabajar largas jornadas de trabajos forzosos. Respecto a la reforma agraria en el Ecuador, esto vino a dar un poco de justicia, dignidad a las personas, ya que esta ley consistió en retirar las tierras improductivas de los hacendados y entregar a los trabajadores gratuitamente para que puedan labrar la tierra, para sustentar sus necesidades y producir para sí mismos productos para comer y para comercio. Muchas gracias, señora Rosita, por su respuesta. Estamos aprendiendo más sobre la reforma agraria y un poco de la historia de nuestro país. A continuación le realizaré otra pregunta. ¿Recuerda alguna historia o anécdota sobre cómo su familia o vecinos se adaptaron al fin del sistema esclavista, abuso laboral de los campesinos ecuatorianos? Nuestras raíces provienen del extremo sur del Ecuador, de la provincia de Loja. Con mucha nostalgia te cuento que en nuestra tierra no se vivió esclavitud. Recuerdo que nuestros abuelos y bisabuelos trabajaron en sus propias tierras. Tenían personas de servicio que se les pagaba con producto o con dinero, pero no eran esclavos, eran muy buenos amigos. En la Sierra Centro tenemos amistades, en la provincia del Cañar. Ellas nos contaban del maltrato, abuso a los indígenas. Trabajaban largas horas, sin zapatos, maltratados, con mucho frío. Eso te puedo contar de la triste historia de nuestros pueblos indígenas. Gracias, señora Rosita, por acompañarme en esta entrevista, por su tiempo, por sus respuestas. Esto nos ayudará a entender más sobre la reforma agraria y el porcentaje. Muchas gracias. Gracias por invitarme a su entrevista. Ya, ok. Entonces, Dale. Y si necesitas ayuda, ya sabes, aquí tu abuelito es lo máximo, loco. claro, abuelito de uno, ya le sabe. Fin del sistema esclavista, abuso laboral de los campesinos ecuatorianos. ¿Y por qué me haces así que no escuchabas? Porque yo por eso te puse pausa para que te iguales. Gracias con todos los televidentes del día de hoy. Vamos a hablar sobre el fin del Ok, ¿cuál es su opinión frente al sistema laboral precario que sufrían los indígenas? Soldado, eres el más importante y valioso miembro de este equipo.